Buenos días, Manuel, y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Inmune. Encantado, Ana, gracias. Manuel, estamos viviendo en una época de gran incertidumbre, donde la agilidad y la innovación a través de las nuevas tecnologías son clave para la supervivencia de las empresas. Sí. ¿Cuáles son los riesgos que tú ves en empresas que no son capaces o que no tienen esos conocimientos sobre nuevas tecnologías? Y hablo también de esos conocimientos a nivel de directivos. Bueno, yo creo que los riesgos son enormes, ¿no? Yo creo que estamos jugándonos la supervivencia de las compañías si no actualizas con innovación tus procesos. Nosotros en el sector del automóvil, por ejemplo, estamos en plena transformación digital de cómo un cliente antes acudía para comprarse uno de nuestros coches, ¿no? Que acudía a un concesionario de manera natural y pensaba y se dejaba asesorar por un vendedor para ver qué tipo de coche podía ser el más conveniente, a que ahora tenemos que ser capaces de mantener una presencia digital que solucione todas las dudas del cliente, que asesore directamente en modo digital aquellas incertidumbres que pueda tener el cliente. Pero tenemos que ser capaces de acompañar a través de innovación y tecnología que ese viaje que empieza en digital pueda acabar en la compra material del coche, ¿no? Y aunque siga visitando el concesionario, por ejemplo, para probar el coche y para asesorarse de algunas cosas, que todo ese proceso sea digital, y eso ha hecho que tengamos que incorporar muchísima innovación en nuestros procesos, ¿no? Y si quieres te pongo dos ejemplos muy claros de cómo la tecnología y la innovación está llegando también, ya no solamente en el proceso de venta, sino por supuesto en el proceso de comunicación con el cliente, porque nos comunicamos a través de apps y de la conectividad en nuestro coche que permite que, por ejemplo, el coche detecte problemas en el funcionamiento, hable sin que el conductor lo sepa con el concesionario para saber si aquel problema que tiene el concesionario tiene, por ejemplo, la pieza para poder solucionarlo, pero además establezca un posible día de cita y le sugiera al conductor directamente qué pasa con el coche y qué día podría solucionarlo. Imagínate, ¿no? O te hago otro ejemplo muy divertido también en innovación y cómo lo estamos haciendo, o sea, porque para nosotros está en el ADN de la compañía, invertimos muchos millones de euros en estar continuamente innovando. Nuestros coches van a tener la capacidad de activar determinados servicios a través de tecnología. Y pongo un ejemplo que es muy sencillo de entender y que yo creo es muy fácil de llevar a la realidad. Tú no necesitas que un coche tenga asientos calefactables durante todo el año. Hasta ahora nosotros vendíamos el opcional de asientos calefactables y el cliente pues lo incorporaba en su coche y en su coche venían los asientos calefactables. Ahora lo que va a hacer es que todos los coches van a tener el dispositivo de la posibilidad de activar asientos calefactables, pero el coche o nuestro app te va a sugerir en determinado momento, porque observa una determinada temperatura exterior, que a lo mejor te interesa activar ese servicio, y tú a través de la conectividad del coche y de la tecnología vas a poder activarlo temporalmente, como cuando compras cualquier cosa, y luego desactivarlo. Entonces vas a empezar a consumir los opcionales y los servicios del coche a través de tecnología, no en el momento de decisión de compra, ¿no? Como ejemplos. O sea que me parece fundamental, porque si no, yo creo que no vamos a responder a las expectativas de los clientes. Muy interesante. Yo tengo que decirte que yo he tenido no solo asiento, sino volante. Claro, pues lo mismo. Podrás activar en determinado momento ese dispositivo en el coche para que puedas durante determinado momento hacerlo, ¿no? Yo creo que esto era impensable. Lo increíble es que a través también de análisis de datos de inteligencia artificial es el coche el que te lo va a sugerir cuando vea que las circunstancias son las adecuadas para que tú puedas consumirlo. Si yo no desarrollo ese tipo de tecnología, pues imagínate la cantidad de oportunidades que estoy perdiendo. Exactamente. Hablamos de innovación y Amazon, por ejemplo, que es una compañía innovadora, sí, una de las más innovadoras a día de hoy en el mundo, ellos definen innovación como una función de cultura y procesos. Manuel, ¿qué significa para ti, como máximo responsable de BMW España,
establecer una cultura de innovación? Bueno, me parece que es todo, y yo creo que es uno de los grandes retos en los que nos enfrentamos las personas que tenemos responsabilidad de compañía, ¿no? De cómo somos capaces, por una parte, de manejar en el corto los resultados que tenemos que entregar, pero trabajar en el medio y en el largo la visión hacia donde queremos colocar nuestros objetivos y nuestros equipos, y es todo un reto, ¿no? Yo creo que hay que liderar con el ejemplo. Yo creo que tenemos que introducir en nuestros procesos diarios pues dosis de innovación. Tenemos que facilitar la innovación. Yo creo que, por ejemplo, sesiones como las que hemos tenido aquí nos inspiran y nos hacen asomarnos algo al exterior para ver lo que está pasando. Normalmente en las grandes organizaciones vivimos muy en el interior, ¿no? Y estamos mirándonos mucho con nuestros cuarteles generales, con nuestras centrales, pero no estamos asomándonos demasiado al exterior, y normalmente el día a día hace que nuestros equipos tampoco sean muy capaces de poder hacerlo, ¿no? A mí me gusta mucho establecer sesiones donde los equipos tengan capacidad de absorber cosas que están pasando fuera y salir. Yo digo mucho, ¿no? Estamos en la lavadora, en el centrifugado, y hay que tener tiempo para asomarse fuera, ¿no? Entonces yo creo que esto es fundamental, o sea, dedicar tiempo a esto. Hay otro tema también que nos está dando resultado y que me gusta mucho hacer, y es que creo que tradicionalmente los departamentos de las grandes compañías han trabajado muy verticalmente, y yo creo que es fundamental trabajar muy transversalmente y sin miedo, ¿no? Hay veces cuando discutimos si una persona va a coger una responsabilidad o no, y medimos mucho lo que sabe hacer. A mí me gusta mucho medir la capacidad de aprendizaje que tiene, porque ¿por qué no va a poder ser capaz de aprender, ¿no? Y luego, cuando haces esa visión más transversal, o incluso cuando mezclas los recursos o intercambias los recursos en los departamentos de la compañía, yo creo que aparecen perspectivas diferentes que favorecen la innovación, ¿no? Y que se plantean y se cuestionan a lo mejor soluciones tecnológicas que existen para resolver problemas que a lo mejor el día a día no estaban permitiendo ver a la persona que lo estaba haciendo antes, ¿no? Sí. Y Manuel, tú sueles hablar mucho, como estás hablando ahora, de personas. Al final, cuando hablamos de culturas, hablamos de personas. ¿Qué mecanismos pones al alcance de tu equipo para efectivamente ayudarles a innovar y a crear esa cultura innovadora dentro de tu empresa, dentro de tu organización? Bueno, yo creo que primero lo que tenemos que hacer es quitar el miedo al error, ¿no? Normalmente se premia mucho el acierto, pero yo creo que tenemos que premiar el error. Yo muchas veces le digo al equipo que prefiero que seamos rápidos aunque nos equivoquemos. Entonces, bueno, yo creo que esto es también un cambio cultural que tienes que trabajar mucho en la compañía, que no es sencillo, por supuesto, no es sencillo, porque a la vez tienes que cumplir una serie de objetivos, ¿no?, a corto plazo, y no es sencillo, pero yo creo que tienes que fomentar mucho esto. Entonces tienes que provocar el debate y tienes que cuestionar cosas y facilitar y premiar la realización de ideas nuevas, aunque no sean seguras. Y yo creo que eso es una de las herramientas, ¿no?, para facilitar eso en los equipos. La otra, generamos equipos de trabajo para buscar soluciones a corto, sencillas, introduciendo a lo mejor no inversiones grandes, pero lo que llamamos a veces quick wins, ¿no?, de cómo a través de alguna solución que se nos ocurra o que alguien conozca, que a veces viene acompañada de la tecnología, nos ayuda a resolver problemas. Y yo como más ingredientes hablaría de mucha transparencia. A mí me ha funcionado siempre bien y creo que es fundamental con los equipos, o sea, ante los problemas que tengas que resolver y la incertidumbre, y para que los equipos se sientan valientes de afrontarla, a mí me ha funcionado siempre muy bien la transparencia en la comunicación, continua transparencia, y también la cercanía, ¿no? Sería otro de los factores que quizás diría, ¿no? A mí me gusta hablar mucho de las personas, a mí me parece que las marcas y los productos son muy importantes, ¿no?, pero las personas son claves porque pueden influir mucho en la percepción de las otras dos cosas.
y creo que la cercanía a las personas te garantiza también tener a los equipos motivados y con valentía para hacer cosas nuevas o diferentes de las que hacían. Sí, a mí me gusta mucho el tema de dejar equivocarse, porque efectivamente vivimos en una cultura, en España y un poco en el sur de Europa, y bueno, en general, pero sobre todo por aquí, donde la equivocación está mal vista. Todos tenemos una reputación que queremos mantener y nos da mucho miedo el equivocarnos delante de los demás. Yo creo que tendríamos que medir casi también como un éxito de la compañía la cantidad de veces que nos hemos equivocado, ¿no? Totalmente. Es verdad que es fácil decirlo, luego hay que tomar decisiones de compañía complejas, en comités de dirección, en consejos, y tienes que responder de tus actividades, pero yo creo que hay que fomentarlo, ¿no? Y luego si lo haces con unos riesgos limitados, yo creo que favorece muchísimo el espíritu emprendedor. Totalmente. Y crea esa cultura abierta, esa cultura de innovación. En el programa de Vortec de Immune hemos tocado temas muy interesantes y para mí muy apasionantes. Hemos tocado el tema de la innovación con Amazon, hemos hablado de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de blockchain, vamos a hablar del metaverso. Bueno, hemos tocado una serie de temáticas muy apasionantes. Entonces, después de este proceso de aprendizaje, ¿qué te comprometes a cambiar a nivel personal y a nivel profesional como CEO de BMW? Bueno, yo lo primero que te diría, Ana, es que bueno, las sesiones han sido muy apasionantes y bueno, hoy estamos en mitad de una todavía, acabamos de disfrutar de una sesión. Lo primero que diría es que después de pasar por este proceso de aprendizaje, mi primera reflexión es que tengo que aprender mucho porque no sé nada. De verdad, o sea, no sé nada, ¿no? Y a veces te sientes, de verdad, y con toda la humildad lo digo, ridículo en posiciones como la que yo represento, pero que me falta mucho nivel de conocimiento de las cosas que están pasando. Entonces creo que este tipo de sesiones nos ayudan muchísimo a enriquecer, no a convertirnos en expertos, porque en este tipo de sesiones no lo eres, pero sí a empezar a entender algunas de las cosas que no manejamos en el día a día de la compañía y a identificar cuáles pueden ser aquellas que a lo mejor son interesantes, que por la casuística de tu posición o de tu compañía tienes que profundizar. O sea que eso es lo primero que he aprendido, es que tengo que aprender porque no tengo ni idea de muchas de las cosas que estamos viendo. Eso me parece interesante. Como anécdota, yo creo que hemos tenido sesiones muy interesantes. Hay una cosa hay 1000 cosas y tengo un cuaderno que me he apuntado y que me estoy apuntando. Hay un montón de cosas que me gusta para intentar retomarlas y luego al equipo le pasa lo mismo, ¿no? Para debatir. Pero hay un tema, cuando hablamos en una de las sesiones de inteligencia artificial, hablamos mucho en las organizaciones y yo creo históricamente de que tenemos que escuchar al cliente, ¿no? De la voz del cliente, la voz del cliente. Bueno, pues he aprendido que realmente a través de tecnología puedo aprender mucho más por cómo se expresa el cliente, por cuál es el grado de tono del cliente. No, me he quedado sorprendido, me acuerdo de lo que nos contasteis, ¿no? en determinados call centers, de cómo a través de una escucha con inteligencia artificial de la conversación con el cliente puedes leer entre líneas mucho más que humanamente. Y eso me ha dejado flipado, ¿no? Entonces me he quedado con eso. ¿No? Sí, exacto. O sea, y cómo variaba y en qué momento. Y eso vale, humanamente creemos o tenemos la percepción de que somos capaces de identificarlo y probablemente en una parte sí, pero con tecnología creo que somos capaces de acertar mucho más. Y entonces lo de escuchar a la voz del cliente, que siempre ha estado en todos los seminarios de todo, cuando lo llevas a esta parte tecnológica me parece espectacular y me ha hecho pensar mucho y cómo podemos a lo mejor introducir este tipo de tecnología. Además, pues, ejemplo de una de las cosas, pero hay 1000. Sí, pero además automatizando y escalando, ¿no? Porque ya no necesitas a una persona física que esté escuchando al cliente, sino que es una tecnología. Si lo llevamos ahora, estamos hablando mucho de innovación y desde una perspectiva muy de persona y de cómo crecer en la organización. Si lo llevamos a nivel de cuenta de resultados de la compañía ni te cuento, ¿no? Pero bueno, que quizás esa es otra charla pendiente. Esa es otra charla. Sí. Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos verte pronto. Recordamos recuerda que es, como tú has dicho, es un proceso de aprendizaje continuo. No eres solo tú, sino todos los que tenemos que seguir continuamente aprendiendo sobre las nuevas tecnologías, así que aquí te esperamos. Hasta pronto. Nada, un placer, de verdad, gran calidad de las ponencias. Se nos han ido de tiempo todas porque han sido tan interesantes, nos pedían interacción
y hemos interaccionado tanto que algunos se ha quedado en la diapositiva número 2 prácticamente sin poder avanzar, pero súper apasionante y muy, muy interesante, y seguiremos inmunizándonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Manuel.